3765-1608-60. Una vez más. 3765-1608-60. También estamos en Instagram, @929 Radio Más, @Canal 35 TV Oficial. Puedes bajarte la aplicación de Radio Más 92.9 y estamos también en la web radiomásnoticias.com. Esa, me encanta. Bien, ¿qué novedades tenemos en el caso Libra? ¿Se acuerdan del caso Libra? La gran estafa, La gran estafa, esa. La gran estafa, sí. La gran estafa. Bueno, entre tantas cosas está pasando, el fiscal Tayano ha pedido poder investigar el patrimonio económico de los hermanitos Milei. Le pidió a la Secretaría de Investigación Financiera y el recupero de activos lícitos, ese es el nombre. Del recupero de activos ilícitos. Exactamente. O sea, vamos a ver el historial financiero de los muchachos, claro, y a ver cómo están, a ver qué cambios hubo. ¿Por qué? Porque ya se empezó a mover algunas cuestiones de la investigación, del juicio. El hecho de que pudiesen tener a Grabois como querellante, sí, que lo aceptasen, eso fue muy bueno. ¿Por qué? Porque el querellante puede exigir que una investigación, puede exigir que se mueva un expediente, puede exigir tal cosa. Si no sos, no podés hacerlo. Entonces, ya desde ahí se está generando también cierto movimiento. En Inglaterra, iba a decir, en Estados Unidos se empezaron también ya a llamar a indagatoria, pero por ahora no está imputado Milei directamente, sino que estaban imputados allá los dueños de las empresas. Ahora, ¿qué pasa? Todos esos muchachos señalaron a Milei como parte responsable del tema. Por supuesto, la moneda no se hace sola, se hace por una orden, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, ahora empezó el devenir de las investigaciones, a ver qué pasa. Yo espero, esto ya es un, no sé, qué sé yo, abrazado a la utopía de que acá suceda algo. Allá seguramente va a suceder. No sé si durante la presidencia, porque ellos, en lo institucional, cuando el gobierno les agrada, son muy respetuosos de las instituciones. claro. Cuando no, te mandan a intervenir, pero sin ningún problema. Dicen, Exactamente. ese país necesita libertad, y van y te caen con los aviones. Pero si no, son muy respetuosos. Ahora, el día que Milei entregue el bastón de mando, los muchachos van a estar parados en la puerta, porque ellos no la dejan pasar. Sí, sí. Al Capone cayó por problemas fiscales, así que metete con cualquier cosa menos con la plata de los americanos. Sí, sí. No le toque los bolsillos. No le toquen los bolsillos, Sí, ellos son sí, muy, sí, muy sí. cuidadosos de la plata de la gente de ellos, a diferencia de nuestro presidente. Sí, Bueno, no, nuestro presidente también está muy atento a los bolsillos de la plata de ellos. Por supuesto que sí. Se preocupa mucho de cudarle la finanza Él a te los toca los muchachos del bolsillos, ahora norte. vos no podés tocarle los bolsillos. No, él está muy, muy, muy atento a que los muchachos estén bien allá. Exactamente. Bueno, nada, y en ese, para que ellos estén bien allá, manda motosierra, tijera, manda guadaña, manda sinasco, al punto tal de que ahora va a premiar la motosierra. Ah, sí, viste, ese es lo Eso último. no escuché. ¿Viste? No escuché. Empezó a dar premio al botón, por así decir, como diríamos en el barrio. ¿Viste? Vamos a premiar a los botones. Al que mejor despide, ¿cómo es? Plus salarial a los funcionarios. Claro. Directamente. Sí. Le puso hasta nombre lindo, ¿viste? Que cuando uno no entiende dice Que plus salarial, bueno. Que en la cárcel le decíamos buchón, ¿no? ¿A los buchón? Exacto. El famoso ahí Ortiva. está. El Ortiva. El Ortiva, el buchón. Exactamente. ¿Cómo es eso, Zul? Contame un poquito. Les cuento a todos los que están escuchando. ¿Qué significa esto? Dice, el gobierno otorgará un plus salarial a funcionarios, que reduzcan personal. O sea, Sí. que eche gente. Claro, Exactamente. le va a dar un premio al que eche gente. Exactamente. Dice, el anuncio se produce en un clima de tensión en la administración pública. Desde el 31 de marzo vencen aproximadamente 50.000 contratos laborales. Es terrible eso. O sea, fomentar el buchonismo es tremendo. Pero aparte es a qué nivel de deshumanización llega ya esta gente, que en pos de qué, o sea, todos sabemos en pos de qué, claro, pero no les interesa, verdaderamente no les interesa la cantidad de miles de personas que van a quedar sin trabajo.
Yo, a veces me quedo sin palabras porque pienso qué tan deshumanos pueden llegar a ser. O sea, ¿a qué punto de deshumanización llegaste que no te duelan? Ya hablando de 100 personas en la calle es muchísimo. Sí, Pero hablar de miles en pos de alcanzar un equilibrio ficticio en una economía real no tiene lógica. O sea, escapa siquiera la lógica, porque vos decís, ¿de qué te sirve una estabilidad? O, no sé, una estabilidad guau en la economía si tenés las calles llenas de personas sin trabajo. Sí, pero los bolsillos tienen lleno de plata. Sí, pero termina siendo también contraproducente, porque eso te va a terminar llevando sí o sí a una crisis social. Bueno, pero tienen noción de gobernar. Creo que no tienen noción de gobernar, ¿no, Pelito? Vos que Sí, estuviste yo en el creo- gobierno. No, yo creo que a ellos no les interesa. Ellos están tratando de moldear un país Ujú. para X cantidad de personas, no sé, ponerle 10 millones de argentinos. El ministro de Economía ponía Perú como ejemplo de economía Claro, que quiere ¿viste? Y el alcanzar. resto, como se dice normalmente entre los amigos, apelarse, ¿viste? Ujú. O sea, a ellos no les interesa si vos tenés hambre, si tenés sed, si tenés para comer, si no tenés para comer, si tenés remedio, si no tenés remedio, si tenés frío. Ellos Si vas a no, la escuela no o les algo así, importa, sí. no les importa. Es más, yo creo que el objetivo es tener una población que sea ignorante, que no Sumisa. sumisa, Ujú. que no tenga ganas de pelear más allá que por un pedazo de pan, ¿viste? O sea que al final va a estar cumpliendo, mal que nos duele, su sueño de volver al 1800. Sí, sí, sí puede ser, ¿viste? Pero es muy fuerte es esto, ¿viste? O sea, yo creo que a fines del 1800, del siglo XIX, ¿no? Exactamente. Tanto por federales como unitarios, Ujú. más allá de las diferencias y las peleas que hubieron, todos luchaban de alguna manera para desarrollar este país. Sí. Cada uno con su visión. Con su visión, pero pensando en desarrollar un país, ¿viste? Pero esto, yo por primera vez veo que en este caso por derecha, no les interesa el desarrollo del país. Le interesa un país chico, empobrecido, y que vivan bien una cantidad de personas determinada y nada más. Porque realmente acá dejan afuera no solo a los trabajadores, a los desempleados, sino también a la clase media y a gran parte de la burguesía nacional, ¿viste? Que ven peligrar su economía, sus ahorros, y esto, la única manera de sintetizar esto es como un gobierno cruel, ¿viste? Muy cruel. Claro, porque incluso los nazis, perdón, sí. o el fascismo italiano, desarrolló un país fuerte, tan fuerte que se creyeron dueños del mundo, ¿viste? Sí. Y fueron a la guerra mundial. La Segunda Guerra Mundial fue por el dominio iban por el mundo, ¿no? No, del mundo. Sí, pero porque desarrollaron un país poderoso en todos los ámbitos. Esto no le interesa nada. No, esto van incluso por la cabeza de los empresarios, porque vos fíjate, los únicos que quieren que salgan bien y ganando son los timbadores financieros, claro, los que están en la timba financiera. Lo único que respetan que yo veo, aparte de los que timbean, ¿viste? Sí. Y los grandes especuladores, es al sector agrario, digamos, que quieren vivir de lo que entra de la venta de la producción agraria, vacuna y hasta y determinado trigo. punto, porque ahora, por ejemplo, habilitaron la importación de carne brasilera. O sea, van a empezar a importar el asado brasilero. Sí. O sea, que es carne dura. ¿Te imaginas? Argentina, nosotros importando asado. No, es tremendo. Es lo más absurdo del mundo. Y a la clase media directamente quieren hacerla desaparecer. Quiere hacerle eso es la clase media. Y es hasta paradójico, porque la clase media es la que termina eligiendo siempre a la derecha para que vuelva. Es la que le termina dando el pie. Bueno, la clase media argentina, cada vez que están mal, toman conciencia a favor de la mayoría. Exactamente. De la clase trabajadora, lo popular. Incluso culturalmente, ¿viste? Sí, ahora, cuando ellos mejoran su calidad de vida gracias a los gobiernos peronistas, justamente, se vuelven gorilas. Claro, exactamente. Se vuelven anti.
Y Antipobre. empiezan a decir estos negros de mierda, estos choripaneros, y le falta muy poco a ellos para ser Pero unos negros de mierda, ¿viste? Claro, pero eso cuando le falta, después cuando le empieza a faltar de nuevo, van y se abrazan de nuevo a las clases populares. Tal cual. Porque Así ahí es donde ya no hay diferenciación. Ahí es cuando surgen los cacerolazos, donde surge el 2001, hasta que de nuevo, como vos dijiste, Pelito, empiezan a abrazar Así es. derechos. Y eso se lo da solo el gobierno peronista. Así es. El que llega y llena de derechos a todo el mundo, pero como la clase media tiene un poquito más que los otros, Sí. ya se empieza a ver más con ojos de seductor por la derecha, ¿cómo se llama? Oligarca. Sí. Entonces ya el que podía comprarse un autito, el que puede salir a cenar, de repente ya se siente mucho más que el vecino. Como decía la compañera Evita, se quieren parecer a los oligarcas, digamos, Exactamente, ¿no? el famoso sueño americano que nos han Claro. metido en el cine a lo largo de los años, ¿cuál es? Decir, yo tengo dinero, yo Sí. soy una gran persona porque tengo 2 autos en mi casa, porque tengo una casa grande. Y capaz que no viene por ahí la cosa. Porque tengo una empleada Tal cual, que viste que le encima. sirve. Y la gran mayoría de esas personas, Sí. no quiero generalizar, no le hacen aporte a esa empleada. Sí, es Y cierto. cuando la empleada va a querer jubilarse y no tiene los aportes, son los primeros que dicen, quiere vivir del Estado, quiere Claro. vivir gratis, y son Tal los que cual. reniegan cosas cuando en realidad fueron ellos mismos Y los el que tema, estuvieron el tema sancionando. de la pensión y jubilación, ¿viste? Que hoy está totalmente cuestionada. Vos fijate quién fue que le dio a la gente el derecho a jubilarse. Es la compañera Cristina. Sí, Cristina Fernández de Kirchner. Es la- Le guste a quien le guste. Obviamente después vienen a decir que es un gasto inútil, digamos. Exactamente. Claro, Pero en no- la realidad le dio dignidad a millones de personas que por H o por B no se hicieron los aportes, pero que laburaron toda la vida. Y claro, pero los aportes, eso corresponde al empleador. Eso hay que quedar bien en Hay claro. que dejar claro eso. Porque sí. los aportes, ponele, en caso, qué sé yo, de que si sos monotributista, te lo tenés que pagar vos. Ujú. Pero es el empleador el que tiene la obligación de pagar los aportes. Sí, Exacto. Entonces, cuando vos tenés una persona que trabajó 40 años de su vida, porque muchos empezaron a trabajar de chiquitito, Ujú. llega el momento y no tiene unos aportes, Ujú. no hay que mirar a esa persona. Hay que mirar a quién fue el que la contrató, quién fue el que nunca aportó para ellos. Entonces, Así ahí es es. donde se va generando. Y no casualmente a esa compañera que llenó a tanta gente de derechos, Ujú. es ahora a la que quieren usar para escarmiento y para ejemplificar, para que a nadie más se le ocurra. Cristina está a un capricho de un juez de quedar injustamente presa. Sí, sí. Nada es casual. Exactamente, Nada y quieren casual. escarmentar con ella, al punto tal de que es una de las personas con peor imagen en Argentina, imagen construida con el lofer, Sí, sí. construida ¿qué basaba el lofer? Rápidamente explicación. Un periodista inventa una causa, Ujú. que ni siquiera hace falta tener pruebas, solamente un par de testimonios en la televisión, y ni siquiera testimonios, Ujú. y un fiscal inicia la causa, un fiscal inicia el Avala, juicio. digamos. Claro, el fiscal agarra y comienza la causa, el juez lleva la causa que la gran mayoría terminaban en nada, pero la condena era mediática, Sí, era claro. social, porque el objetivo era no que vaya presa, sino que no pueda ser elegida, que no pueda competir con ellos limpiamente en elecciones. Así es. Y lamentablemente también se convirtió Cristina en el comodín que utilizan cuando la economía les empieza a ir mal. Claro. Porque vos fíjate que al principio Milei, que fue una de las primeras cosas que dijo, no hay que perseguir a los expresidentes, no sé qué cosa. En mi gobierno no se van a perseguir a... Pero ahora salió a decir, viste, que no hay que tenerle en cuenta, más o menos así, Claro. a alguien que va a ser presa, viste. Claro, que decía que vaya viendo cómo escribir su historia en los ladrillos de la cárcel, algo así. Sí. Entonces vos ves, ahí decís, bueno, flaco, ya está, te quedaste sin argumento. Cuando tenés que recurrir a eso, que la misma Cristina lo sabe, lamentablemente lo sabe. Sí, sí, sí. Pero Entonces- Cristina está preparada, Sí, preparada sí, sí, para sí, sí. afrontar lo que venga, yo creo. Es una mujer muy fuerte, una mujer que pasó también por Porque mucho. a mí se me hace que hay un momento en la vida donde las personas, como Cristina, ¿no? Como un Lula, se elevan, ¿viste? Sí, Se elevan y cuando vos te elevás, mirá, no desde la soberbia, sino desde la experiencia, desde la reflexión, por qué estás
en esta etapa de la vida, en este lugar, ¿viste? Aparte, vos acabás de decirlo, del lugar, ¿entendés? porque ellos ya son conscientes del lugar que van a ocupar en la historia. Exacto. Del lugar que ocuparon y que van a ocupar. Es como el general Perón cuando estuvo exiliado 18 años, ¿no? No olvidemos que el general Perón fue prohibido, proscripto, no podía nombrarlo a Perón, a Evita, a justicialismo, no se podía tocar la marcha. Por eso yo siempre de chico tengo el mejor de los recuerdos, que todos los atardeceres, en este día de lluvia uno se pone un poco melancólico, ¿viste? De que pasaba por enfrente de mi casa, en el barrio. Yo viví siempre ahí entre el Tiro Federal y la usina, donde hoy es un casco donde se está construyendo un centro cultural. Y pasaba un señor que para mí era un borracho, ¿viste? Era un mendigo. Y siempre pasaba silbando la marcha peronista. Ah, mirá vos. ¿Quién sabe qué historia tenía, viste? Y cuando pasaba gritaba, ¡viva Perón, carajo! ¿Viste? Y eso a mí me marcaba mucho realmente, porque siempre, e incluso cuando estábamos presos con mi hermano Pelo, en distintas cárceles, cada vez que nos encontrábamos, nos recordábamos de ese señor, que con quien sabe cómo llegó a esa indigencia, se acordaba de Perón, digamos. Es que estaba muy marcado en el corazón de la gente. Muy marcado. Hasta el día de hoy está muy marcado absolutamente, en el corazón de la gente. Absolutamente. Yo me acuerdo cuando yo era chico, veía una pintada siempre que estaba en uno de los muros del lado de la casa histórica en Tucumán. ¿Viste cómo esas cosas te marcan? Esos detalles, ¿viste? Al punto tal de que yo lo escribí, junto con mi hermana Daniela, como una broma, lo escribimos con tiza. En una de las paredes de mi casa. Mirá. Escribimos el Viva Perón con carbón, éramos chiquitos, grande, con carbón. Yo me acuerdo la preocupación de mi madre cuando vio escrito eso, año capaz que 80 y pico. En ese momento con mi hermana lo tomábamos como una broma. En plena dictadura. Claro. Después en grande tomé conciencia, porque eso vos pasabas por la calle y veías, así grande, el Viva Perón escrito con carbón en la pared de mi casa. Ahora yo pienso, claro, la preocupación de mi madre cuando era borrarlo con una escoba, con agua, todo, y no lo puedo borrar, quedó a lo largo porque era con carbón en la pared, pero quedó a lo largo, no sé cuántos años había vivido en esa casa, 11 años, y hasta que nos mudamos siguió esa pintada en la pared esa. Y nada, y después también de grande uno lo recontextualiza y dice, en ese momento, y con la locura de previsión que tenía. Lo hacías con la inocencia, pero ¿qué podía representar, no? Claro, porque uno, llegó a ver fogonazos de la represión. Yo me acuerdo, algunos de los recuerdos que me quedaron era el ver desde un colectivo como entre 3 o 4 policías se estaban llevando a alguien, que lo arrastraban de los pies. Yo veía como un señor grande, me asustó. Después estar con mis amigos jugando frente a casa había unos monoblocks bajitos, era un barrio obrero, y estábamos ahí jugando y en un momento viene el Falcon, que ahora lo usan tanto como motivo de joda, un grupo, y sin frenar ni nada abrieron la puerta y tiraron al gordo Walter, me acuerdo así le decían, un muchacho ya joven, gay, con las venas cortadas. Le habían cortado los brazos y sin detener el auto lo tiraron. Me acuerdo que estábamos jugando nosotros y lo vimos caer y rodar a Gustavo. Qué terrible. Claro, y todos los vecinos lo que hicieron al momento fue ir, juntarlo, le dieron los primeros auxilios y se lo llevaron urgente al sanatorio, al hospital. Y bueno, al final lo curaron, todo. Pero nada, esos son como los fogonazos que quedan de una de las épocas más oscuras. Sí, y terrible. Que hoy en día Bussi, el general Bussi, era un experto en ese tipo de operativo en Tucumán. Ay, qué vergüenza. Esa fue la primera vez donde sentí vergüenza de un mandatario. Sí, yo conozco varias historias porque cuando estuve preso con muchos tucumanos que pasaron por la escuelita Famaillá. Y fue el primer campo de concentración, que fue el experimento donde se hizo la represión en el 75, pleno gobierno de Isabel Perón, ¿no?
y era terrible las cosas que hacían ahí, ¿viste? Y recuerdo una anécdota de que un día a Bussi les molestaba que haya tantos mendigos en Tucumán, ¿viste? Entonces una noche hicieron una racia y levantaron a todos los mendigos, a los cerros, los que vivían en la calle. Y le llevaron a Jujuy por ahí. Sí, decía que lo tiraron a los cerros. Lo tiraron para allá, ¿viste? O sea, lo sacaron de Tucumán, ¿viste? Sí, en un momento en Tucumán, yo me acuerdo, era 90 y no me acuerdo cuánto, estaba en la universidad, que fue la primera vez que sentí vergüenza, porque fue gente de la TV Ataca, el programa de Pergolini. Sí, cuando fueron allá y los periodistas de Tucumán le preguntan al notero que había ido a cubrir las elecciones qué opinaba de Bussi gobernador, y el tipo se dio vuelta y dijo: el gobierno que eligieron los tucumanos. Y me dio una vergüenza. Y después surge la posibilidad, ¿te acordás del juicio político? Sí. Y terminan votando en contra de desafueros hacia Bussi en la legislatura de Tucumán. Entonces Bussi no puede ir a juicio político, y hubiese sido algo histórico, pero no, al final no salió el juicio político y nada, y al final nada. Hasta que fue Palito Ortega y le ganó la elección. Exactamente. El compañero Palito. Sí. Palito, mirá. Para algo sirvió, ¿viste? Para algo sirvió. No, Palito cantaba y todos los tucumanos estaban felices en esa época. Me acuerdo, fue la primera vez que canté la marcha. ¿En serio? Sí, fue la primera vez que canté la marcha en las escalinatas. Fui con una profesora mía de teatro. Fuimos ahí y canté la marcha porque era el alivio que se vaya, era la alegría que se vaya. Porque ahí también me tocó a mí empezar a enterarme de todo lo sucedido. Porque fue cuando empiezo en la facultad, cuando empiezo a tener contacto con todo lo sucedido. Viste que tienen razón los derechosos, que las facultades son el antro de perdición de la el nido de zurdos. No tienen que haber estudios, no tienen que haber universidades, nada. Así ignorás la realidad, ¿entendés? Mabel, sí, eso es lo que quiero. Sí. Ahora, como todos dicen, fíjate cómo será de amplia la universidad, que hasta ellos dan clases. Claro. O sea, hasta ellos pueden estar hablando y dando clases. ¿Por qué? Porque uno también se encontraba en la Facultad de Artes en Tucumán con gente que apoyaba a Bussi. Claro, mirá, raro. También había. Sí, no, también había. ¿Por qué? Porque lo que te decían es, bueno, por lo menos no robó. Y yo decía, mamá mía, cuando se enteren que encima robaron... Pero son lo peor, son más ladrones que todos. No, y aparte los números que dejó deberíamos hacer en algún momentito... Habría que recordarle a esa gente que ignoran que cuando allanaban las casas de los compañeros, no solo que le secuestraban a los militantes, sino que además rompían todo y encima le afanaban lo poco o mucho que tenían. Y también hay casos... O sea, eran grandes ladrones. Claro, y acumulaban en pañol, ¿viste? Famoso pañol del ejército y la ESMA, todo lo que robaban iban acumulando y después lo revendían, ¿viste? Claro, si de ahí salieron los famosos grupos de operaciones que eran secuestradores, secuestraban al empresario, llamaban a la casa del empresario y decían, tenemos a tu hijo, a tu esposo, lo que sea, vendé todo y lleva la plata o lleva los papeles de la casa a tal lado, te los va a dar una persona y te devolvemos a tu hijo. Y aparte te llevaban el papel para que firmen los títulos de venta. Eran rata bajo mal, tortura. claro. O sea, de ética o de honestidad no tenían absolutamente nada. Eran ladronzuelos totalmente comunes, ¿viste? Eran ratas. Además de asesinos, ¿no? Sí, eran ratas asesinas que habían llegado al poder. Por Dios, qué fuerte. Pero esto no es verso. No. Esto está documentado. Está documentado totalmente. Famosos chacras de Coria de Mendoza, que eran dueños de una bodega, era una familia bodeguera de muchos años, que eran dueños de muchas propiedades, y a fuerza de tortura, desaparición y muerte, se apropiaron hasta ahora de todas esas propiedades, ¿viste? Y bueno, mirá cómo tenés Clarín. Y hay un libro que salió ahora, sí, que no recuerdo el nombre que es la nieta del quien fundó toda esa dinastía de bodegueros, ¿viste? Bueno, por sospecha de colaboradores con la militancia revolucionaria peronista, hicieron lo que hicieron y se apropiaron de todo, ¿viste? No, y hay que insistir siempre con esa parte de la historia para que no quede
para que no quede en el olvido. Y encima hoy lo tenemos que soportar queriendo reivindicar esa parte. Por suerte hay un pueblo que tiene memoria, hay un pueblo que grita y hay un pueblo que no tiene ningún problema en decir que cualquier quilombo se va a venir el estallido. Se viene el estallido de la Versuit Vergarabat. Vamos a la pausa y nos vemos en un ratito.